SER Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana es el penúltimo que nos tomamos juntos este verano. Y nos lo vamos a beber mientras miramos al móvil. Y nos preguntamos si no solo los menores están enganchados, también sus mayores. Y nos lo tomamos mientras miramos al móvil y vemos o volvemos a ver sobrecogidos las imágenes de la riada de Nepal, porque sobrecoge la brutalidad con la que el agua arrasa todo, porque sobrecoge ver a la gente pequeña, muy pequeña, frente a ese muro de agua y barro, intentar huir y acabar engullida por esa montaña de agua que lo arrasaba todo. Pero también tomamos el café de esta mañana con un atisbo de preocupación, de cierta preocupación, incipiente preocupación, por la deriva que están tomando las protestas vecinales en Ceuta. Este es ahora uno de los grandes retos del gobierno de Sánchez, pero también del gobierno de Vivas, de los dos: conseguir canalizar el enfado y el hartazgo de la sociedad ceutí. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, con permiso de la agenda del día, que es muy amplia, que está muy nutrida y que enseguida les voy a contar. No se preocupen, que yo se la cuento. Con permiso de las tensiones internas en el gobierno y de los manejos de la política, lo primero que queremos hacer hoy es mirar a las calles, a lo que ayer se vivió en esa ciudad, porque miles de personas se manifestaron por segundo día consecutivo en una protesta que fue mucho más numerosa que la anterior, que volvió a exigir la dimisión del delegado del gobierno, que volvió a pedir la expulsión de los inmigrantes que entraron en la ciudad, que volvió a reclamar soluciones inmediatas y que derivó en el intento de asalto a la playa del Trampolín por unos cientos, fueron la minoría, pero eran unos cientos de manifestantes. Miguel Ángel. Bueno, pues el miércoles, digamos que se convirtió en una gran manifestación durante todo el día, por la mañana con funcionarios y personal municipal, tomando como una de las referencias el himno de Ceuta. El himno de Ceuta, el himno de España, las banderas de Ceuta y España y el famoso Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Por la tarde la Plaza de los Reyes se alzaba como el lugar de protesta con alrededor de 1.500 personas. Manifestación que se marchaba a las puertas del Palacio de la Asamblea. Y que terminaba con cientos de manifestantes en la playa del Trampolín, con una fuerte presencia policial para evitar males mayores. Para hoy, además, Pedro, las protestas van a continuar con funcionarios otra vez a las 12 del mediodía a las puertas de la Asamblea y con estudiantes a partir de las 7:15 de la tarde. Bueno, lo cierto es que este malestar popular está alimentado, entre otras cosas, por la falta inicial de medidas, por la lentitud posterior en aprobar respuestas y también por algunos errores a los que el propio Juan Vivas puso ayer altavoz. Porque unas horas antes de esta protesta, el presidente de la ciudad llegaba a decir esto y en este tono sobre el posible uso de polideportivos para acoger inmigrantes. Polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos y lo van a intentar. ¿A quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? ¿Ustedes han preguntado? Porque a nosotros no nos preguntaron. Nosotros hicimos una lista de emplazamientos que implicaban no cargar más anormalidad sobre la anormalidad ya existente. La solución está en el retorno, que retornen. A mí me van a tener que sacar de los polideportivos, decía. Claro, a quienes gobiernan les corresponde aportar soluciones, pero también aportar sosiego. Si detectan que los ánimos se inflaman por esa zona del cuerpo que es más preocupante. En todo caso, es cierto que fue un error incluir algunas instalaciones en ese decreto del gobierno de Sánchez sin haber contado antes con la opinión de la ciudad. Es un error. Resulta incluso un tanto marciano que se haya hecho así. Y es obligado al mando único, al ministro Torres, a anunciar una rectificación. Pero lo relevante a esta hora de este día, en el que han pasado tantos días y semanas desde que estalló esta crisis, es que siguen sin decidirse, o al menos siguen sin anunciarse, nuevos emplazamientos para reunir a los inmigrantes que continúan en la calle. Miguel Ángel. Pues emplazamientos que se van a decidir, dicen, en próximas reuniones, tomando como referencia un principio expresado por el mando único, Ángel Víctor Torres. Y tenemos que tener espacios, repito, para que todos puedan retornar.
y lo quiero decir con absoluta claridad, vamos a hacer que todos retornen arreglo a ley. Lógicamente los que tengan solicitud de asilo y derecho a ello tendrán que tener respuesta de derecho internacional, y en el caso de los menores hay posibilidad de reorganización, pero siempre tiene que ser con una serie de parámetros que se tienen que cumplir. Bueno, pues sacando a los polideportivos, el listado ofrecido por la ciudad cuando fue consultada incluía lugares municipales y estatales y sumaban en total 11.300 plazas. En la ciudad se sienten escuchados. Juan Vivas. Cuando nos pregunten, nosotros daremos nuestra opinión, y en eso es lo que hemos quedado. Vamos a seguir trabajando para hacer propuestas, nos van a consultar cuando nos pregunten y daremos nuestra opinión. Estamos en contacto con las asociaciones de vecinos. Es un primer paso de entendimiento que debería acelerar la resolución de la crisis, eso sí, con medidas urgentes. Gracias, Miguel Ángel. Es relevante, es muy relevante que a 28 días, casi un mes, desde que decenas de miles de personas entraron a la ciudad y miles de ellas decidieron quedarse, no sea posible alcanzar un acuerdo sobre los lugares en los que acoger a los inmigrantes que todavía siguen en las calles. Es muy relevante. Más cosas que siguen sin pasar. Al menos hasta donde sabemos, sigue habiendo cientos de niñas y adolescentes fuera de la tutela de la administración, que están siendo protegidas por vecinas y vecinos de la ciudad, casi un mes después de que llegaran allí, a Ceuta. Hoy hay reunión de la conferencia sectorial en la que el Gobierno va a analizar con las comunidades los siguientes pasos a dar con esos más de 2.000 menores, sabemos que son más de 2.000, que hay en la ciudad de Ceuta. Julia Molina, buenos días. Hola, buenos días. En esa reunión es muy relevante esta cita, y es muy relevante porque la solución a esta dimensión de la crisis, la que afecta a los menores, pasa inevitablemente por la colaboración de las comunidades, por el reparto de niñas y niños por la península. Y la mayoría de las comunidades no lo quiere poner fácil. Algunas, de hecho, en las que Vox tiene competencias en la materia, ni siquiera van a asistir a la reunión, Julia. Extremadura, Castilla y León y Aragón son las tres comunidades que dan plantón, las tres en las que el PP cedió las competencias a la ultraderecha. En el orden del día no está la acogida de menores porque los populares vetaron el debate en la reunión preparatoria, pero fuentes del Ministerio aseguran que la ministra pedirá al inicio abordar la situación que vive Ceuta. Infancia insiste en que el objetivo para ellos también es la reunificación familiar de los menores, pero que mientras se tramitan los expedientes, Ceuta necesita de la solidaridad del resto de comunidades. Fuentes del PP indican que están por ahora cerrados al debate y solo contemplan la expulsión inmediata, algo que desde el Gobierno recuerdan que supone incumplir con la ley. Lo que sí está en el orden del día es la votación para que Ceuta reciba 25 millones de euros para gestionar la acogida de los menores. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, decía ayer que es un asunto primordial. Evidentemente los 25 millones de euros son una cuestión fundamental teniendo en cuenta las exigencias presupuestarias que tenemos. Y pese por otra a la petición parte, de Vivas, las tres comunidades en las que Vox tiene las competencias ya han adelantado que votarán en contra de la partida. La ministra Sira Rego acusa a los varones populares que las presiden, a Guardiola, a Azcón y a Mañueco, de haber abandonado a Ceuta y a su presidente. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Les decía que la agenda de hoy es muy amplia. A esa reunión sobre menores hay que sumar la visita a Ceuta de la Fiscal General del Estado y de la Fiscal de Sala de Menores para conocer el trabajo de los fiscales de la ciudad. También hay que sumar en la agenda del día las comparecencias en el Congreso de 3 ministros, el de Presidencia, el de Sanidad y el Mando Único, Ángel Víctor Torres. Quizá en esta última, o al menos eso nos dijo ayer en este programa el ministro Torres, se aporten datos más concretos sobre la dimensión de la crisis, porque sigue sin haber un censo más o menos fiable de cuánta gente, adultos y menores, hay en la ciudad. Quién sabe si además se aporta alguna novedad más sobre cómo se va a gestionar. Por ejemplo, que otros espacios se van a poner a disposición para reunir a los inmigrantes. Por cierto, la próxima reunión del comité que está haciendo seguimiento de esta crisis y que preside o que lidera el Mando Único, que es mañana, esa reunión va a estar presidida por Pedro Sánchez. A Ceuta también viaja hoy José María Aznar. Es probable que de la ciudad no se acuerde mucho, porque solo viajó una vez, en el 2000, un puñado de horas. Y luego se marchó y a Ceuta no ha vuelto hasta hoy, que va a volver. Y en la ciudad está el secretario de Estado de Educación. Hay otro reto muy relevante que el Gobierno tiene que afrontar, que es el inicio del curso escolar allí, sobre el que hay una preocupación justificada en la comunidad educativa y también en las familias. Y lo que ya se ha anunciado es que habrá presencia policial en los colegios. Laura Gutiérrez. El Gobierno mantiene el calendario de la vuelta al cole en Ceuta, quiere transmitir confianza y tranquilidad a las familias y lo va a hacer con la presencia uniformada de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los centros educativos. Abelardo de la
Rosa, secretario de Estado de Educación. Que habrá presencia uniformada en las rutas escolares, en las inmediaciones de los centros, en los propios centros educativos, que habrá seguridad visible y que, por tanto, el traslado del alumnado a los centros estará vigilado, estará asegurado. Habrá presencia uniformada también en las rutas escolares y en las paradas de autobús y por la noche para evitar asaltos a los centros. Todavía está por decidir cuántos efectivos formarán parte de este despliegue. Hoy el secretario de Estado mantendrá reuniones con toda la comunidad educativa allí en Ceuta. Hoy por hoy noticias. Y algo más ya para cerrar este amplísimo capítulo, un día más dedicado a Ceuta. El presidente del Gobierno va a comparecer la próxima semana en el Congreso. Lo va a hacer a petición propia. El anuncio, de hecho, lo hizo ayer en Hoy por Hoy Ángel Víctor Torres. Pero hubo lío ayer. Lo está viendo con todo, también con esta comparecencia. ¿Por qué? Porque la primera intención era que Sánchez acudiera la segunda semana de septiembre, el día 9. Y claro, esa sensación de falta de urgencia era imposible de defender, incluso para los socios del gobierno, que presionaron para que alguien en Moncloa entendiera que no hay que dar más motivos para que arraigue esa sensación de cierta parsimonia presidencial. Así que no será el 9, será la semana que viene, el día 3. Claro que Sánchez también tiene una urgencia interna, es ese enfrentamiento público abierto de versiones entre Robles y Marlaska, en el que si sumamos las adhesiones públicas de estas últimas horas, diríamos que va ganando Marlaska. Por mucho que se esté intentando asentar esa idea de que los dos, a su manera, han podido decir la verdad. Es decir, que hubo avisos del CNI, pero que no advertían de la magnitud de lo que se avecinaba. Bueno, el caso es que arrecian las presiones de los partidos para que se explique la directora del CNI y para que también se explique, se detalle con claridad qué decían esos avisos. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Quieren que lo haga el PP, Vox, pero también otros grupos como Sumar, que piden que la máxima responsable de los servicios de inteligencia comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales, donde los partidos podrían tener acceso a esa información clasificada, que es lo que permitiría aclarar quién lleva razón, si Robles, que defiende que había información del CNI, o Marlaska, que lo niega. No está en los planes de la Moncloa por ahora ni desclasificar esas comunicaciones, ni que la directora del Centro Nacional de Inteligencia acuda al Parlamento. La prioridad del PSOE es intentar desactivar la polémica generada por el choque de versiones de ambos ministros. Quieren hacerlo, como decías, insistiendo en que las explicaciones de ambos miembros del gobierno encajan. Pachi López, portavoz parlamentario socialista. Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio Ejército, hubieran sido infinitamente mayores de las que se pusieron. Por lo tanto, es posible que las dos cosas sean verdad a la vez. La comparecencia que sí se va a producir es la del presidente del gobierno la semana que viene, el día 3. La presión de los socios y de la oposición ha obligado a Sánchez a cambiar sus planes, a adelantar su presencia en la Cámara una semana, porque la intención del jefe del Ejecutivo era celebrar ese pleno el 9 de septiembre, la primera semana de actividad ordinaria en la Cámara Baja. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Lo decía al principio, las imágenes que llegan desde Nepal, en la frontera entre Nepal y China, son sobrecogedoras. Hay decenas de muertos, hay cientos de desaparecidos, superan ya el millar en esa zona, que quedó ayer arrasada por una riada repentina tan brutal, que derribaba a su paso todo lo que encontraba: edificios, puentes, carreteras, presas. En fin, es tremendo. Ángel Villascusa. ¿Qué tal? Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores español acaba de confirmar que hay 4 ciudadanos de nuestro país todavía sin localizar. El gobierno de Nepal ha subido también la cifra de muertos de personas sin localizar a 826. Son estos turistas que siguen desaparecidos, 466 de ellos extranjeros, con lo que entre ambos países, entre China y Nepal, ya serían 1.300 personas las que no han podido ser localizadas. Ambos gobiernos temen que los 165 muertos confirmados aumenten ahora que los equipos de rescate han retomado las tareas de búsqueda. En el abierto vamos a intentar pedirle a Sebastián Álvaro, uno de nuestros grandes aventureros de este país,
que nos cuente cómo es esa zona, que conoce bien, esa zona arrasada por esta riada. Y también vamos a reservar un tiempo a ese acuerdo alcanzado por Meta con 29 estados de Estados Unidos, por el que va a pagar casi 20.000 millones de dólares por provocar adicción de los adolescentes a las redes sociales. Pero más allá del dinero, la cifra es muy abultada y llama poderosamente la atención, pero es dinero, y es solo dinero para una empresa como Meta, que lo gana a chorros casi cada segundo. Bueno, más allá del dinero, lo relevante son las medidas que se compromete a implantar, porque esto sí que es determinante para el uso que los menores hacen de las redes. Limitaciones en los horarios o en el tiempo que los menores de edad pueden permanecer utilizando esas redes sociales. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, es menos de lo que reclamaban los fiscales, pero esos 18.000 millones de dólares que Meta ha acordado pagar en Estados Unidos a lo largo de la próxima década suponen un zarpazo equivalente al 25% de su facturación anual. Con este acuerdo, en menos de una semana, Meta ha dado carpetazo a uno de los juicios más decisivos de su historia, acusada de dañar la salud mental de los menores. Crearon un producto adictivo para los niños, es lo que aseguraba el fiscal de Colorado, uno de los casi 30 estados que han demandado a Meta, no solo por no hacer nada para impedir el uso abusivo en sus redes sociales, sino también por recopilar ilegalmente los datos de menores de edad. El movimiento tendrá repercusión directa en las pantallas de niños y adolescentes en Estados Unidos, porque la dueña de Instagram y de Facebook se compromete a limitar por defecto a 2 horas el uso de sus aplicaciones o desactivar notificaciones en horario escolar. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Ya les decía que vamos a intentar conversar, está en Pakistán creo, con Sebastián Álvaro sobre lo ocurrido en Nepal, en esa zona. Les recuerdo que la noticia de hace apenas unos minutos, confirmada por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, es que hay 4 españoles desaparecidos. Son 4 entre otros muchos más, entre más de 1.000 desaparecidos después de esa riada. Pero además, a las 8:30, saludaremos a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es una de las que hoy va a participar en esa conferencia sectorial convocada por el Gobierno para hablar de los menores que hay en Ceuta. A ver qué nos dice sobre la posición que mantiene Castilla-La Mancha. Y a las 9 conversaremos también con la vicepresidenta segunda del Gobierno de Ceuta, de la ciudad de Ceuta, para hablar no solo del impacto económico, ella es consejera de Hacienda que está teniendo en la ciudad, sino también de la movilización social de estas últimas horas, para ver qué valoración hacen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.